entre lógica y verdad. ¿Se acuerdan de eso? Que dedicamos tiempo a la clase, no tanto que me sepan los nombres de los personajes y cómo se llamaba el inspector, no, eso no. Sino el meollo del asunto ahí es recordar esa relación entre lógica y verdad. Y ahorita quería comenzar pues comentando de las tareas. Les voy a compartir al final mi pantallita para que ustedes vean lo que ya tengo registrado. Tengo todo lo que me han mandado, ya está capturado en la lista, ¿ok? Todo lo de gente nueva igual ya está. Y esto que de la última lectura que trabajaron la clase pasada. ¿Qué les iba a comentar? Vi trabajos muy bien hechos. Algunos no se los pude decir, pero seguramente que pues si no les comenté nada, pues estaba bien su trabajo. Algunos estaban muy bien y les mandé una notita. Y pues obviamente yo pues estoy confiando en lo que ustedes me están reportando, ¿no? Pero sí hubo cosas un poquito extrañas como pues que no coincidían de repente con lo que se dijo en las conferencias. No sé, cada quien sabrá, ¿no? O sea, que era una cosa muy diferente a lo que había ocurrido. Pues obvio, yo tengo que confiar porque igual puede ser la percepción de cada quien, pero pues sí se nota cuando se le dedica más tiempo y no. Básicamente, con las tareas, pues soy bastante, ¿cómo decirlo?, condescendiente, con que cumplan con lo esencial, normalmente les pongo el puntito, pero pues sí hubo algunas hechas con desgano. Por ejemplo, en esta última de la lectura, pues hubo personas que hicieron las preguntas que se les antojaron con las respuestas que ellos se imaginan, ¿no? Entonces, el chiste aquí era comprender al autor. Está muy interesante lo que ponen, pero no era la tarea. Hubo quien solo hizo la primera parte, las preguntas con sus respectivas respuestas, pero no me ponían cómo afectaban o no a la vida de las personas esas posibles respuestas. Entonces son realmente sencillitas. Yo les pido que le echen ganas, no es gran cosa, no son trabajos súper extensos, son más bien de reflexión puntual, ¿sale? Y pues en las conferencias, pues cosas igual similares, ¿no? Que, digo, parecían un poquito extrañas a la experiencia común. No sé si fue en este grupo u otro, pero alguien me comentaba, es que fueron puras cosas de memoria, como que se aprendieron datos para decir, y dije, guay, o sea, al contrario, las conferencias fueron muy, muy experienciales. Ajá. Justo alguien me decía hace un ratito, es que nos contaban su vida. Ajá. Sí, eran narrativas más que nada. Claro, cuentan su vida y se emocionan cuando se acuerdan. Entonces, pues digo, o estamos en planetas distintos o nos vieron las conferencias de verdad, pero pues de todas maneras yo doy el beneficio de la duda, pero sí, pues obviamente las cosas se aprovechan cuando se pone atención en serio. O sea, yo no pierdo con que me entreguen una tarea así, pues básicamente son cosas de las que nosotros podríamos sacar provecho y a lo mejor no las estamos perdiendo. Y más que regaño, es nada más un punto de reflexión. Yo sé que cuando no estamos dispuestos y estamos atiborrados como ahorita al final del semestre, a lo mejor no tenemos ganas de oírlo, ¿no? O de hacerlo. Pero mi consejo sería vale la pena. Vale la pena poner un poquito de esfuerzo porque de todo, hasta de lo que creemos ya saber, podemos aprender algo, ¿sale? Entonces, esta es la cuestión, ¿no? Y yo agradezco a los que hicieron sus trabajitos a conciencia. No sé, hubo análisis interesantísimos de las 3 conferencias, hasta de la última, que es a la que en lo particular, en lo personal, y es gusto personal, a mí me costó, unas cosas interesantísimas que analizaron de la de don Armando, ni se diga, mucho aprendizaje, no sé, mucho comentario interesante igual leí, ¿no? Me encantó porque
muchos casos, digo, no son la mayoría, no fue solo repetir, sino igual hacer un análisis crítico. Estuve de acuerdo con el conferencista en esto no. Ajá. De eso se trata, no de que digan, ay, todo estuvo maravilloso, no, sino de tomarse el tiempo para hacer ese comentario, ese análisis, ese decir difiero en, ¿sí? Entonces, pues ahí está. Ya lo tengo todo esto registrado en la lista, igual se las voy a proyectar para que si hay algo que me está faltando, pues me lo recuerdan, pero antes de eso quería centrarme en lo de la última lectura. A ver, voy a tomarme un momentito, ahorita que yo termine de hacer las observaciones generales, para leer una de las preguntas que me gustaron más, porque creo que captaron el meollo del texto. ¿Vale? Hubo algunos que me encantaron las preguntas, hubo algunos que me encantaron la reflexión que hacen sobre cómo afectarían la vida de las personas. En general vi buenos trabajos en eso. Con respecto a las conferencias, para cerrar lo de las conferencias, me di cuenta de algo que tenemos que reforzar. Para el examen les va a servir, ¿ok? No siempre que oigan que alguien valora la experiencia es empirismo. Lo comento porque varios, no solo algunos me ponían, pues yo relaciono la conferencia, por citar alguna, ¿no?, de Germán con el empirismo, porque sus experiencias fueron maravillosas. Oigan, el empirismo no dice que la experiencia es maravillosa y que de la experiencia se aprende mucho. El empirismo dice que la única vía de conocimiento es la experiencia, y si es una tendencia materialista dirá que solo la experiencia sensible, y si son existencialistas dirá la experiencia existencial. Pero valorar la experiencia no me hace empirista, ¿sale? Aprender de la experiencia no me hace empirista. El empirista tiene esta característica de que se cierra a cualquier otro tipo de conocimiento. Entonces, ¿qué sería? La validez de cualquier otro tipo de conocimiento. O sea, ¿yo qué les diría ahí? Yo de Germán no tengo datos suficientes para determinar a qué corriente nociológica pertenece. Porque tendría yo que oír que rechace cualquier otro tipo de conocimiento. O puedo teorizar, oye, tiende al empirismo porque pues él dijo que lo único que importa es lo que tú sientes, cómo te sientes en la rama existencialista, y rechaza que la ciencia tenga razón, en caso de que haya dicho algo así, ¿no? Rechaza que haya juicios universales que puedan ser aplicables a todos. Tal vez sí, o sea, pero tiene que indicarme cuáles son esos elementos que le están haciendo un empirista. La característica de estas corrientes que vimos es que son ideologías, es decir, aceptan una cosa, pero es la única, y rechazan. No sé si me explico, ¿sale? O sea, lo comento porque vi muy, pues padre que te hicieran el esfuerzo que yo pedí, a algunos se les olvidó, de vincularlo con clase. Pero empirismo ciertamente me habla de experiencia, pero no todo lo que habla de experiencia es necesariamente empirismo, ¿sí? El empirismo valora la experiencia, pero no todo el que valora la experiencia es empirista. La característica del empirismo es el rechazo a cualquier otro tipo de conocimiento como una fuente válida del saber o valiosa del saber, ¿sale? O sea, ser empirista no es algo positivo. Tampoco ser racionalista es algo positivo, y tampoco ser idealista. ¿Por qué? Porque de alguna manera, al ser una ideología, es un pensamiento reductivo, que es justo de lo que vamos a hablar en la clase de hoy. Reduce la realidad a uno solo de sus aspectos. Igual, me acuerdo que vi don Armando, con que lo identifico con el idealismo, porque sus ideales lo mantuvieron en pie. Oigan, el idealismo que revisamos en clase no es este idealismo de lucha por tus ideales, no. Es una corriente nociológica que dice que simplemente porque yo soy capaz de pensar algo y hacerlo con lógica, quiere decir que es real. El tener ideales y el tener metas y el tener propósitos no me hace idealista en este sentido nociológico o epistemológico, ¿sale? Sino el idealista piensa que la realidad es generada por mi manera de pensar.
No es que tenga yo una perspectiva positiva de la realidad, porque alguien me puso eso, es que cómo ve la realidad. No, para el idealista la única realidad es el pensamiento. No hay realidad que ver, no hay realidad objetiva que ver desde ninguna perspectiva, porque la perspectiva lo es todo. Si mi pensamiento lo es todo, no hay nada fuera, ¿se acuerdan? No hay realidad extramental, ¿sí? En cambio, en el caso de don Armando, te está hablando de todo lo que externamente le hacían, él reconoce esa realidad, no la niega, y también tiene una actitud ante ella. Oye, no voy a odiar a este que torturó a mi hermana, a mi papá, a mi mamá. Voy a conservar la libertad, no me lo quitan, pero no es que sea ajeno a la realidad objetiva, él reconoce, valora su existencia, pero dice, oye, ¿cómo la voy a enfrentar? Pues eso lo define mi actitud, ¿sí? Entonces, sé que es un poquito a lo mejor complejo, pero sobre todo porque usamos palabras en filosofía de un modo un poquito más específico, preciso, de cómo se usan coloquialmente. Y a veces la tentación es seguirlas usando como se usan coloquialmente y le damos ese sentido, como en el caso de idealismo, ¿sí? Igual en el test que hicimos después del tema de empirismo y racionalismo, no sé si se acuerdan, que igual puse una pregunta así, me dijeron, ay, me fui con la finta. Una persona racionalista es aquella que cree que la razón es importante para conocer la realidad. Falso. Una persona que cree que la razón es importante para conocer la realidad, pues está siendo realista, porque claro que es importante, si no piensas no puedes conocer, ¿ok? El racionalismo, ¿qué dirá? Que solo la razón, únicamente la inteligencia, basta para hacer ciencia y la experiencia es inútil. Si nos fijamos cómo las ideologías son excluyentes. O sea, se ve o es negro o es blanco. Claro, claro. Acepta una cosa y rechaza todo lo demás. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la diferencia. Valorar la razón no es ser racionalista. Ahora, decir que solo la razón es el único modo de conocimiento, eso sí. Valorar la experiencia no es ser empirista. Ahora, decir que solo la experiencia y que la razón es inútil, porque me está hablando de puras cosas que no existen, eso sí es ser empirista. ¿Sale? Tener ideas no es ser idealista, pues todos tenemos ideas. Ahora, el decir la idea es la realidad, eso sí es ser idealista. No sé si ayuda un poquito esto. Y me encanta, o sea, haber leído eso en sus trabajos, porque quiere decir que es algo que había que aclarar y reforzar. ¿Sale? Entonces empecé a escribirles a los primeritos esto, pero cuando vi que era algo que había en varios, pues decidí mejor comentarlo aquí, porque creo que podría ser de utilidad para, en general, un repaso, y para quien no lo tenía claro, pues que quedara un poquito claro. ¿Sale? Sí, no me llegó ningún correo de ustedes. ¿Qué significa? Que no tuviste ningún problema o que tuviste uno de estos detalles que acabo de comentar, y como ya era mucho escribir, preferí comentarlo para todo el mundo. Ok. Pero si no relacionaste con empirismo o con idealismo, seguramente estuvo bien. ¿Sabe? Muchos igual me hablaron de posverdad, o sea, hubo muchas cosas en común, padres. Esperen un segundo que voy a prender el ventilador. Entonces, pues ahí está. De todas maneras, les proyecto de una vez la lista para que se queden más tranquilos y vean si lo recibí, si lo califiqué. A ver. Aquí está. Este es ser universitario. Más déjenme checar una cosa. ¿Cuánto debemos de tener, maestra? 16 deberían de tener. Ok. ¿Sale? Seguramente hay unos que ven punto 5 y no ven en qué tarea les puse punto 5. Normalmente cuando les pongo la mitad y así se los aviso por correo, y no lo ven muy probablemente porque las columnas están aquí compactas, ¿no? Pero si alguien quiere saber en qué lo tuvo, lo buscamos. Como en la columna no cabe el 0.5, redondea y pone 1, pero a la hora de la cuenta final, pues sí te lo pone con la cuenta precisa. ¿Cuánto es el máximo? 16. Ok.
Porque hay Se unos con están 16. pasando, estén tranquilos, digo, no va a pasar nada, ahí se queda. No les puedo poner Porque hay 11. algunos con 16.5, ¿ves? ¿Por Que hay qué? unos con 17. Porque se portaron muy bien. A ver, espérame, a lo mejor conté mal. Déjame A checar. ver, puedes poner. Estoy consciente de que hay un punto de más porque hubo personas que me reportaron las 3 conferencias y muy bien reportadas, pero eso no lo tenían que hacer. Ustedes tenían que hacer 2. Se O las sea, eso anoté. estaba a punto extra. Se las anoté para que vean que estoy tomando en cuenta su esfuerzo, pero pues el número de tareas es el que es, yo no les puedo poner más en tareas, ¿sale? Puede bajar, es que no. A ver, denme un segundo nada más, termino de contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Sí? En teoría son 16 puntitos. Maestra, el 17 es porque hicimos el de la tercera conferencia. Sí, Ok. sí, o sea, ¿qué va a pasar? Te digo que si hacemos alguna otra actividad y no la lograras entregar, pues tienes ese colchoncito. Pero no es que les vaya a poner más de 10 en el SIU porque no se puede. ¿Sale? Pero el punto extra cuenta para el examen. Dijimos que ya no, pero bueno. Ok, ¿lo puedo quitar? ¿Podrías subirle más? Sí. ¿Así? Sí. Ok. Mis en el examen supongo que van a venir preguntas de caso, ¿verdad? Pues como la otra vez, más o menos el mismo estilo de pregunta. De que cualquier cosita que no sea congruente es falso, lo que dice. Pues hay que tomar. Maestra, ¿se va a poder regresar a la pregunta? Eh, Por favor, me ¿lo podría? gustaría decirles que sí, pero bueno. Pero la vez pasada usted puso como que varias secciones, pero no se podían regresar. ¿Perdón? Así. ¿Lo podría Eran como activar secciones esa parte, por 4 o favor? 5 preguntas. Estoy un poquito triste porque sí, yo quiero confiar, pero ocurren cosas que me hacen desconfiar. ¿Cómo? Que yo quiero confiar en mis alumnos, pero a veces ocurren cosas que me hacen desconfiar y entonces No ahorita estoy desconfíe. arisca y entonces no sé, Como que Ay, Missy, no esté decepcionada arisca. de la vida y Miss, lo entonces único que usted tiene que hacer es agarrar las malas vibras y poner que se pueda cambiar entre pregunta y pregunta. Es muy fácil. sí, pues es que está toda la facilidad de estar en su casa y todo, entonces pues algún grado de dificultad, un candadito ahí. Pero les prometo que lo voy a pensar. Ustedes hagan de cuenta que no pueden regresar atrás, así que piensen bien sus respuestas. Y créanme que estar en mi casa es incluso aún peor que estar de manera presencial. Es estar sentado todo el día enfrente de una computadora estresado, haciendo tareas. Ya sé, dímelo a mí, no paro de deberíamos. estar calificando estas cosas. Ok, bueno, les digo, de entrada tómenlo como que no, de verdad lo voy a pensar y depende de lo lindo que quede el examen, pues considero esa posibilidad, ¿sabes? Estoy a media elaboración, así que, ¿de acuerdo? Bien, sí. El padre, ¿cómo le dices? Bondor. Es brown, así como café. Brown. Ok, ¿se acuerdan que llega el ayudar a resolver un aparente crimen y encuentran piezas todas desarticuladas? Y sus amigos le dicen que es imposible relacionar de una manera lógica todas esas piezas, ¿no? Las velas sin candelabro y el rapé sin el soporte, sin el contenedor y todo esto. Y entonces él hace como 10 explicaciones. Ajá. Y dicen, ¿y esa es la verdad? Dicen, no. Nada más que ustedes dijeron que no se podían relacionar de manera lógica. Y yo les estoy mostrando que se pueden relacionar de manera lógica. Pero que se pueda relacionar algo de manera lógica no significa que sea verdadero.
Es decir, yo puedo hacer un rompecabezas muy padre, pero si mi punto de partida no es la realidad, lo que en realidad pasó, pues aunque esté todo bien armado, tenga cierta coherencia, pues no es la verdad. Si la verdad es más profunda. Entonces, ¿la lógica me puede ayudar a llegar a la verdad? Sí, si mi punto de partida es verdadero. ¿Okay? Pero no necesariamente algo lógico es verdadero. No se pueden identificar. Son complementarias, pero no son lo mismo. ¿De acuerdo? La lógica me ayuda a razonar con orden y con rigor. Pero si mi punto de partida es un error, aunque mi razonamiento esté correcto, pues mi resultado va a ser un error. Es como un problema matemático. Tú puedes hacer todas las operaciones bien, pero si tus datos, te equivocaste a poner los datos del principio, ya valió. No vas a obtener la resolución del problema. Es otra cosa hermosa, tus operaciones están preciosas, pero no estás resolviendo el problema. Entonces, la relación es que la lógica ayuda a llegar a la verdad siempre y cuando se parta de algo verdadero. Se parta, de los hechos. Ok. Se parta de la realidad. Eso es. ¿Sale? Bien. Esta analogía del problema creo que es útil, ¿no? De hecho, cuando está uno en la primaria, lo primero que le dicen es eso: oye, pon tus datos, después las operaciones, después el resultado, ¿no? Si yo no presto atención a los datos, a todos los datos, y me salto alguno, me salto un numerito, me salto un signo, me salto, ya se fastidió el asunto, ¿sí? Te dejé de oír. ¿No puedes qué? Claro, si no tienes el contexto. Sí. Digo, no es tan, a lo mejor claro el ejemplo como con el problema, pero es eso, si yo no tengo un dato, puedo igual sacar una conclusión injusta. Entonces, es eso, pues andarse con cuidado y siempre observar y volver una y otra vez a la realidad más que al pensamiento. Creo que lo comentamos en alguna ocasión. Es importante pensar con orden, pero antes que pensar es importante conocer. Porque si yo razono sobre algo que no conozco, pues voy a hacer una teoría preciosa, pero que no tiene nada que ver con la realidad. No me ayuda a conocer la realidad. ¿Sale? Bueno, pues esto lo puedo quitar. ¿O alguien quiere ver algo más de la lista? ¿Nadie? Ok. Bueno, ya concluyeron las tareas, ¿verdad? ¿Ya concluyeron las tareas? No. Bueno, ¿Por qué no? porque ya están saturados de tareas. No, no me haces pregunta. Probablemente nos quede una, ¿no? Una más. Que no sé leer. Que no sé leer. ¿Por qué? Ay, No sé leer. pero eso ayuda a ejercitar el cerebro y la capacidad de abstracción. No es lo mismo ver imágenes, la cultura de la imagen que está tanto en nosotros, que leer y tener que abstraer. Que es un Kahoot. Muy bien. A ver, voy a dejar entonces de compartir y vamos con lo que nos queda pendiente, que es la actividad de la lectura. Voy a mostrarles, varios me gustaron, y con preguntas muy interesantes, pero déjenme mostrarles unas preguntas que me parece que pueden ser guías útiles para entender mejor el texto, que de ese sí voy a hacer preguntas en el examen. Un segundito que estoy localizándolo. Que ay, como le puse buscar, ya no me muestra lo que quiero. A ver, aquí está. A ver, se me está acabando la pila.
estaba convencida de que mi computadora estaba conectada. Un error, la certeza falsa, ¿verdad? Ese es un buen ejemplo de idealismo. Como el idealismo no es sano. Mi pensamiento, yo pensaba que la computadora estaba conectada. Y si yo me empeñara en ser idealista, diría, pues es como lo pienso. Pero la realidad me está mostrando una cosa distinta. A ver, actividad Luis está aquí. ¿Los sueños? No. O sea, ¿en qué sentido? Pero ese es el sentido coloquial de la palabra. Soy un idealista. ¿Por qué? Tengo esta visión que quiero lograr, aunque sé que es difícil. Es otro sentido distinto al de el idealismo como corriente nociológica, que lo que dice es que si lo pienso, entonces es. Justo el idealismo identifica lógica con verdad. Como lo puedo razonar de una manera lógica, entonces quiere decir que así es, sin examinar el punto de partida. Entonces, mi respuesta a tu pregunta sería sí, en el sentido coloquial del término, lo que habla la gente que no ha estudiado teoría del conocimiento. No en el sentido de teoría del conocimiento. ¿Vale? Bien. A ver si es esta. ¿Por qué no lo encuentro? Dije, este trabajo lo tengo que mostrar. A ver. Téngame paciencia, please. Aquí está. Aquí está. Lo comparto para que lo puedan igual ir siguiendo. De este me gustaron mucho las preguntas y luego se los comparto porque creo que puede ser una buena, ¿cómo decirlo? Guía para estudiar el texto. A ver, compartir y aquí está. Bueno, fíjense, dice, ¿a qué se refiere cuando dice que la naturaleza se halla gobernada por ciertas leyes? ¿Y cuáles son? Falta aquí, si en verdad existen, ¿no? Significa que la naturaleza se comporta en efecto en una cierta forma. Y estas leyes puede que no sean algo real que está por encima y más allá de los hechos que podemos observar, excepto por el caso del ser humano. Esta pregunta es interesantísima porque justo empieza haciendo esta diferencia. Y cuando hablamos de ley natural, en todo el resto de las cosas, en realidad lo que estamos haciendo es describiendo cómo se comportan. No es que estén las cosas y la ley. Cuando digo la ley de la gravedad, ¿qué estoy diciendo? Siempre que suelto algo se cae. No veo la ley por ahí volando, veo el comportamiento como es de hecho de las cosas. En el caso del ser humano, cuando hablamos de ley moral natural, hablamos de algo bien distinto porque es algo que deberíamos de hacer y que la mayoría no hace. Es decir, la inteligencia me dice que debería yo cumplir con las promesas, que debería respetar los acuerdos, que debería no mentir, decir la verdad, ¿no? Que debería ser justo. Y de hecho, cuando a mí me faltan esas cosas, me enojo. Entonces, eso es curioso. Percibimos eso como un mandato, nos justificamos cuando no lo cumplimos, eso lo dice un poquito en los capítulos previos, pone ejemplos muy simpáticos, pero pues es esto algo que percibo que debería hacer y que la mayoría no hace. Entonces está muy, muy bien porque nos dice la ley natural en el ser humano, pues es un poquito diferente. Dice, ¿de qué estamos 100% seguros que existe? Y lo podemos estudiar con la observación. Y existe
Da igual y la pregunta le faltó precisión, ¿no? Existe una cosa, solamente una en todo el universo, de la que sabemos más, y lo que podemos aprender por observación externa, y esa cosa es el hombre. No solamente observamos a los hombres desde fuera, pues, sino que somos seres humanos. Tal vez a la pregunta le hubiera faltado de que estamos por cierto seguros que existe algo más que lo externo o que el comportamiento externo, y lo podemos estudiar con la observación, pero también interpreto intenciones, así que estuvo bien, ¿no? Así, ¿qué es la evidencia de la ley moral? Es una evidencia que nos dice que hay alguien que creó todo lo que conocemos. Esta es una información interna que plantea que el ser que se encuentra detrás del universo se encuentra altamente interesado en la conducta recta. Y lo que plantea Lewis es esto: si la ley de la naturaleza significara lo que hacemos de hecho, lo que la gente de hecho hace, así como la ley de la gravedad significa que las cosas de hecho se caen, pues no estaríamos reclamándole a nadie nada. Oye, ¿por qué me mentiste? ¿Por qué no llegaste? ¿No entregaste tu parte del trabajo por el equipo? ¿Por qué copiaste mi tarea? No estaríamos, no es una cosa que nosotros nos demos para nuestra conveniencia, porque si así fuera, no sería diverso de nuestra conducta. Entonces, hay una inteligencia que puso esta regla que, aunque lo queramos, no la podemos evitar. Tarde o temprano nos topamos con ella, o nos encontramos a nosotros mismos poniéndola como justificación para nuestros reclamos. Entonces dice, es evidente que, puesto que es algo que todo el mundo tiene presente y que la mayoría no hace, es puesto por otro, y que pues ese otro está interesado en la conducta recta, en que seas justo, en que seas leal, en que seas fiel, aunque tengamos 1000 bonitas explicaciones para decir por qué no cumplimos, por qué mentimos, por qué no lo hicimos, por qué no puse atención, etc. ¿Okay? Dice, ¿qué evidencia tenemos de este poder externo? Según Lewis, dice, son que el universo es bello pero peligroso, y también el hecho de que poseemos una ley moral. Si pudiéramos abundar un poquito más, dice, oye, sabemos que es un gran artista por las cosas bellas que hay, pero también que es inflexible. De hecho, pone el ejemplo de las tablas de multiplicar. El orden que hay sigue este patrón y le gusta lo ordenado, le gusta lo recto, le gusta lo justo. Dice, por cierto, por los trabajos de otros, no hay ni una pista que me diga, ay, pues sí te va a perdonar o lo que sea. La naturaleza es inflexible. La naturaleza es inflexible. Lo que sabemos de él por la naturaleza es que le gusta que las cosas vayan de una manera recta. No estamos diciendo, como me puso alguien, Luis dice que Dios está interesado en la conducta recta, que es inflexible y que se equivocan los que piensan que es bueno. No. Dice que por la razón no podemos averiguar si es bueno, si perdona, si no perdona. Lo que sabemos es que le interesa la conducta recta. Y eso está puesto en nuestra conciencia, que nos remuerde cada vez que la regamos. ¿Okay? Bien. ¿De qué trata el primer punto de vista acerca de la creación del universo? Y se conoce como el punto de vista materialista, y los que creen en él, muy bien puesta la expresión creen en él, porque es una creencia, no es una evidencia, piensan que la materia y el espacio simplemente existen, siempre han existido, y que la materia, comportándose de ciertas maneras, y por acciones de azar, logró crear todo. Y ya me pone, ¿no? Estas preguntas pueden afectar la vida del ser humano. Hubo quien me puso otras explicaciones más detalladas por pregunta. ¿Cómo afectaría esta respuesta a la vida del ser humano? Eso estuvo genial. Estuvo genial. Pero bueno, quise mostrar porque aunque pues tienen sus cosas mejorables las preguntas, creo que rescata los puntos esenciales del texto. ¿Sale? Eso es lo que conocemos por el orden natural, qué es lo que podemos saber por la información interna que tenemos, ¿no? Y pues qué evidencias hay o no. Otra pregunta que no recuerdo en qué trabajo va y que es muy importante es esta que habla de si la ciencia puede demostrar que algo existe o no. No, la ciencia puede observar lo que es observable, lo que ya sabe que existe. Si hay algo más allá de la naturaleza, la ciencia no puede decirlo, porque la ciencia estudia la naturaleza, no lo que está fuera de ella.
Ese era otro tema muy interesante del texto y que decía solo los novelistas o periodistas que juegan a científicos sacan conclusiones así. Es que la ciencia ha demostrado que Dios no existe. No, la ciencia experimental ni lo demuestra ni lo no demuestra porque no es su campo de competencia. ¿Sí? Un poco saliendo fuera del tema y como pregunta personal, ¿usted cree que Dios tiene favoritos? ¿Que Dios tiene favoritos? Pues sí, no en el sentido a lo mejor que tú piensas. Si lo ponemos en perspectiva, ¿cómo Dios puede ser completamente bueno y a la vez ser todopoderoso cuando en el mundo existen muchas situaciones donde pues a veces pareciera que Dios no es del todo bueno o no es del todo poderoso? Así que fíjate que ese es un tema de persona y trascendencia y que muero de ganas por empezar a despilfarrar aquí, pero no nos toca. Te ofrezco dos cosas. ¿Sí es posible conciliar eso? Sí. Ajá. Luis, en este libro que yo solo les mandé un fragmentito, que se llama Mero Cristianismo, empieza de hecho abordando esa cuestión, porque es uno de los obstáculos que él tiene. Él fue ateo muchos años y acérrimo, para decir, oye, no, el mal en el mundo. Y ¿quién es el filósofo que lo plantea? Bueno, no lo tengo aquí en mi cabeza y voy a decir una tontería si la digo, pero plantea esto, dos posibilidades, que es un falso dilema. Ya ustedes ya vieron los falsos dilemas. Dice, o Dios es bueno, pero es inútil porque no es todopoderoso, no puede impedir el mal, o es todopoderoso y es bien malvado porque podría impedir el mal y no lo hace. ¿No? O sea, resumiendo la alternativa que tú estabas diciendo, ese es el planteamiento. Y no es nuevo, Y es justo lo que Luis resuelve y otros antes que Luis, nada más que este autor tiene esta característica de que es bastante ameno. Por eso lo recomiendo a él. Pero sí, es este dilema y que la clave está ahí en la cuestión del libre albedrío. Toda la cuestión está en el asunto del libre albedrío. O sea, básicamente... Puede ser cualquiera de las dos, pero depende de todo lo que pienses. Pero no son solo esas dos. Por eso te digo, es un falso dilema porque te plantea como si fueran las únicas opciones cuando no son las únicas opciones. ¿Sí? El asunto, la clave está en la existencia del libre albedrío. No puede haber libre albedrío si no tengo la opción de rechazar a Dios. O sea, el mal finalmente es eso, la posibilidad de rechazar. Si Dios es el bien absoluto y yo rechazo a Dios, eso es el mal. Entonces, no hay posibilidad de que me digas, es que elijo libremente si todo lo que hicieran las criaturas tuviera a fuerza que ser bueno. Estoy programado para elegir a Dios y para elegir todo lo bueno y para elegir todo lo justo, pues no hay libertad. O sea, pensar que Dios es bueno solamente es mal. ¿Cómo? Es que dijo, pensar que Dios es bueno y que todo lo que haga es bueno, es mal. ¿Cómo es mal? Es que, ¿podría repetirme lo que venía diciendo justamente antes de eso? Que es un falso dilema. El falso dilema que planteé es lo que quieres que repita. Dicen, o Dios es bueno, como se dice, pero no es poderoso, porque no puede impedir el mal, puesto que el mal existe. O es todopoderoso, pero es malvado, porque pudiendo impedir el mal, no lo quiere impedir. ¿Qué es lo que, qué son las otras cosas más que se plantean? ¿Qué son qué? Ay, perdónenme, no se conecta mi compu. Me desconectaron la extensión. Voy. Ya, perdóname, Alejandro, ya. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las otras teorías que se plantean, por así decirlo? No, lo que yo decía es que ninguna de las dos está considerando seriamente la existencia del libre albedrío. Todo lo que Dios hizo es bueno. Es más, nada de lo que existe es malo. El mal en sí no existe, voy más allá. Entonces, ¿qué existe? Me adelanto un poquito porque esto es de otra materia. Yo doy ética y doy persona de trascendencia. Oigan, el mal que es la carencia o la ausencia de un bien que debería poseerse. En todos los sentidos. En el sentido físico, en el sentido moral, en el sentido el que quieras. O sea, el bien es nada más la ausencia del mal.
ausencia de un, no solo... El mal es la ausencia de bien, no es solo ausencia, es ausencia de un bien que debería poseerse. ¿Sí? No es cualquier ausencia, que, bueno, yo no tengo antenas, ya sabes, eso es un mal para mí, no, porque no debería tenerlas. Pero les digo, nos estamos metiendo a temas de ética, y todo esto, lo bonito, que es lo que yo quería en parte, estas grandes preguntas, las exploramos en los cursos de aquí. Puede parecer ocioso, y dices, ay, ¿a quién le importa? Porque muchos me ponían así en sus trabajos, ¿a quién le importa si existe Dios y si es bueno y si le gusta o no le gusta? Oigan, cuando las analizamos con detenimiento, vemos que no son cualquier cosa. La manera de afrontar la vida, incluso de vivirla, es distinta dependiendo de estas respuestas. Incluso de buscar o no la relación con esta fuente de todo bien. Si yo digo, oye, qué malvado, con este ser malvado no quiero nada, muchas veces la postura de no todos los tipos de ateísmo, hay muchos tipos de ateísmo, es esta, no más, oye, te voy a demostrar que Dios no existe, sino esta rebelión contra el mal en el mundo. O sea, no puedo creer que este ser al que me dicen que yo tengo que buscar haya hecho toda esta mugre, ¿no? Y generalmente son experiencias de mal muy fuertes. Pero, les digo, me detengo ahí porque claro que la respuesta a estas preguntas es significativa, aunque no siempre se alcance a ver. Y menos se alcanza a ver cuando hay esta ilusión de autosuficiencia. Ahorita parece que yo me basto. Cuando estoy entretenido, comprando, haciendo, bebiendo, lo que sea, parece que yo me basto. Por eso la cuarentena igual ha significado un reto para muchos, ¿no? Poner un alto. Claro, hay otras maneras de meterse ruido. La adicción a los videojuegos, a la pornografía, todo eso igual me entretiene. Parece que esto basta, parece que esto es suficiente. Pero en algún momento las planteamos, ¿no? En algún momento las planteamos. Ahora, les digo, me encanta que salgan estas preguntas porque yo más quisiera que tuvieran ganas de las siguientes materias. Pero si no, pues al menos sépanse que estas cuestiones se tratan en ellas. Bueno, al menos yo las trato. ¿Sí? Ok. Gracias, Alejandro. Bueno, chicos, de esta lectura, pues es importante eso, ubicar cuáles son las cuestiones fundamentales que plantea, cuáles son las opciones. Este autor a mí me gusta mucho porque procede muy así. Hay dos opciones, esta o esta. ¿Cuál es la más razonable de las dos, de acuerdo a lo que nos dice la razón y la experiencia? Entonces, tiene una perspectiva realista muy, muy bonita y describe igual su propio proceso. O sea, cuando él dice, oye, no, descubrí esto, no es que se lo contaron, es una cosa, una postura que él sostuvo y una postura distinta después, ¿no? Bien, pues ahí está, ahí lo tiene. Voy a dejar de compartir y ahora vamos con la clase. Si hay algún otro comentario, con confianza, ¿eh? Y espero que la clase de hoy no les dé mucho dolor de cabeza. Pretendo que sea una recapitulación, ¿sale? Sí. ¿A qué se refería con qué? Ley moral. Luis. Ajá. Habla él de una regla de conducta. El término que usa él en su texto literalmente es de conducta decente, independientemente de la cultura, del lugar, del tiempo, de la educación. Eso es una ley que me dice qué es lo bueno y qué es lo malo. De hecho, les platico un poquito el antecedente. Oigan, a quien le interese, le puedo pasar el libro completo, ¿eh? La cuestión es, se me fue, es que leí el chat. La cuestión es que él dice, si tú escuchas a dos personas discutiendo, pues normalmente no discuten sobre sus gustos. O sea, cuando dices, oye, yo llegué primero, ¿por qué no respetas mi lugar? O ¿por qué la policía está bloqueando esta manifestación? No estoy diciendo, a mí no me gusta que me hagan esto. Pretendo recurrir a una norma objetiva que los dos podemos ver. Entonces él dice, oye, recurrimos a la experiencia, a las discusiones de la gente. No es simplemente, oye, a mí no me gusta, pues a mí me gusta, pues a mí no me gusta. Pero ahí no llegamos a ningún lado. Siempre pretendo mostrar que el otro está cometiendo una injusticia. Es decir,
que hay algo objetivamente justo a lo que el otro está faltando. Las discusiones de eso tratan. No me estás entendiendo lo que es, no estás haciendo lo que pactamos. No estás, entonces, lo que él comenta es eso. En todas las culturas vemos variedad tremenda, pero es más lo que hay en común que lo que hay de variable. Y él pone el ejemplo de un traidor, o la fidelidad. Y la fidelidad es valorada en todo lugar. Si se debe ser fiel a un esposo o a 8, eso es otro rollo. Pero la fidelidad y el cumplir los compromisos, eso es lo que tenemos en común. Y cuando ustedes vean, ahorita estoy dando igual a antropología, al final se revisan un poquito estas grandes respuestas de 5 grandes religiones, orientales y occidentales, las coincidencias que hay en esta norma moral es impresionante, y no es que se hayan puesto de acuerdo, es que son cosas que todo ser humano por sentido común capta. A eso se refiere como una ley de conducta decente, pues. ¿Sí? Entonces dice, bueno, si miramos a nuestro interior, descubrimos que es algo distinto de nuestro comportamiento habitual. En cambio, cuando hablamos de la ley de la gravedad para las cosas, no es algo distinto de su comportamiento, se caen, es lo mismo. En el caso del ser humano, hay esta dicotomía, percibe algo que debe hacer, de manera imperativa, diría acá. ¿Quién dictó estas leyes? ¿Sí? De eso trató el texto. De eso trató el texto. O sea, ¿cómo saber si realmente esas son las leyes correctas? Eso lo trata la ética. Y me voy a emocionar si me pongo a hablar de eso porque es mi materia preferida. Tendríamos que aclarar a qué nos referimos por correcto, es decir, por bueno y por malo. Y esa es la discusión con la que empezamos el curso de ética. Pero sí, ¿hay una manera de saberlo? Sí. Sí. O sea, hay como una ecuación de lo que es bueno y lo que no es. Si quieres llamarle así, sí. Digamos criterios. No hay una receta. Esta es la receta. No. Pero sí principios muy claritos que tú tienes que cuidar para discernirlo en cada situación. Okay. Hay esperanza. La ética es una ciencia, con eso te digo todo. ¿No? Ok. Busca la verdad. Bien. Vamos a continuar entonces. Fíjense, estamos en la unidad 4. Ay, ¿por qué no me sale? Ahí va. Es ser universitario, pero no es ser universitario, ya vi por qué. Ahí está. Voy. Estamos en esta unidad que es ampliar los horizontes de la razón, las grandes preguntas, que ya decíamos, todo lo que preguntamos, oye, ¿y si Dios es bueno o no es bueno? En realidad quiero saber qué onda conmigo, ¿no? Yo cómo establezco una relación, ¿le ignoro o no le ignoro? ¿Le busco o no le busco? O sea, ¿me vale gorro, no? ¿Me van a pedir cuentas o no? Finalmente la pregunta por mí mismo, ¿no? Y decíamos esto, en las materias justo persona y sentido de vida, persona y trascendencia, para ustedes no son estos nombres, yo ando un poquito norteada. Para ustedes me encanta más que le pusieron el nombre correcto. Se llama Antropología Fundamental, el nuevo plan. Siempre ha sido Antropología Fundamental, pero le habían puesto un nombre poético, que era Persona y Sentido de Vida. Antropología Fundamental, o Persona y Trascendencia, que es un poquito de fenomenología y filosofía de la religión y ética. Responde estas grandes preguntas o me da herramientas al menos para encaminarme a una respuesta. ¿Sale? ¿Qué debo hacer? La ética. ¿Quién soy? Antropología fundamental y persona y trascendencia. ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo y a dónde voy? ¿No? Ok, bien, vamos con esto. Fíjense, los reduccionismos ante la verdad es el siguiente subtema y solo vamos a repasar lo que ya hemos visto. Un reduccionismo, ¿qué es? Tomar la parte por el todo. Reducir la realidad a una de sus partes. ¿Sí? Lo hablamos cuando hablamos de positivismo, no sé si recuerdan,
pusimos una esquemita y decíamos, chispas, es que la gente a veces se hace especialista en una disciplina científica y después cree que toda la realidad se puede resolver con ese método de esa disciplina. Si yo estudio psicología, bueno, es que todo se explica por los traumas de la infancia de la gente. Si yo estudio hierbas, es que todos son hierbas. Y las personas, hierbas evolucionadas, oiga, eso es un reduccionismo. Pretendo meter en el mismo cajoncito todo. Identificar todo lo que existe con una partecita. Entonces, las ideologías epistemológicas que hemos revisado, racionalismo, empirismo, idealismo, escepticismo, son reduccionistas. El racionalismo, reducir la realidad a el conocimiento adquirido a través de la razón, solo la razón. El empirismo, reducir la realidad a el conocimiento adquirido a través de la experiencia. El idealismo, reducir la realidad a lo que puedo pensar. El escepticismo, de alguna manera, reducir la realidad a la duda. No es preciso decirlo así, pero como finalmente termina siendo de este modo. Sí, profesor. Claro, no lo expresan de manera teórica, porque si lo expresaran ya estarían haciendo un juicio y entonces ya no sería escepticismo. Pero en la práctica, aunque no sea dicho con la boca, pues es lo que estamos haciendo. Reducir todo a un estado de la mente que es la duda. Yo dudo de todo, ¿sí? Es decir, por tener de alguna manera esa experiencia de suspender el juicio con respecto a algo, lo extienden a toda la realidad. Es que no puedo estar seguro de nada. No es una afirmación teórica, sino más bien un reduccionismo práctico. Miss, ¿cómo puedes llegar a algo si no estás seguro de nada? Pues no puedes. No puedes llegar a la verdad. Por eso no tratan de llegar a nada. Simplemente es el escepticismo radical. Por eso decía Aristóteles que pues, un escéptico tendría que reducirse a ser un tronco. No me puedo pronunciar sobre nada. No puedo buscar nada, no puedo porque todo está puesto en duda, el juicio está suspendido con respecto a todo. Por eso estaban, si recuerdan, el probabilismo y todo esto, que son modos de escepticismo atenuado. Creo que ni a tronco me dices literalmente no eres nada. No, pues quién sabe. Es que si yo digo que no soy nada, ya estoy afirmando un juicio y tampoco, ¿no? Por eso les digo, es absolutizar la duda. Es tomar una experiencia que es parte de la experiencia, que es la duda, y tomarla como lo único que existe. Lo único que puedo hacer es dudar, ¿no? Es un reduccionismo, finalmente, a su modo. ¿Okay? Bien, existen otras ideologías ya de por sí reduccionistas, recuerden, derivadas de estos reduccionistas epistemológicos, que no se centran tanto en el conocimiento, pero sí en el ser. El materialismo, que dice Luis, en el texto que ustedes leyeron, habla del materialismo. Si recuerdan, todo es materia, no hay nada más allá de la materia. El positivismo, que es materialista, pero dice, lo único real es lo que se puede demostrar a través del método científico experimental. No se queda en que todo es materia, sino que lo único verdadero es aquello que, pasado a través del método científico, se demuestra, ¿no? Es palpable, es demostrable. El espiritualismo, que sería como el extremo contrario, darle valor únicamente al espíritu y el desprecio de alguna manera de lo material. Si se fijan, todos son reductivos. El dualismo, que es consecuencia igual de estas posturas como encontradas de materialismo y espiritualismo, dice, bueno, es que hay este dualismo en el ser humano que es materia, bueno, tiene materia, pero es un espíritu encerrado en esta materia, ¿no? El dualismo, de alguna manera, igual, pues es pues injusto con la realidad. Esta experiencia de que hay distintos componentes en el ser humano se radicalizan de tal manera
que pues concibe al ser humano solo como una de las dos. Por lo general, el espíritu, el alma. El cuerpo es una cosa, un artefacto del que hay que desprenderse y así. Dígame. Entonces el dualismo es como materialismo y espiritualismo como que intersectados. Sí, una consecuencia de ambos, podríamos decir. Porque es evidente que observo estas dos cosas y hay la tendencia de alguna manera a decir, bueno, es que todo es materia y eso que llamo alma, pues es un subproducto de la materia, como diría Marx en el materialismo dialéctico, todo lo que percibimos como espiritual en realidad igual es subproducto de la materia y de las condiciones económicas. O al revés, oye, el cuerpo es una máquina que estorba, tengo que liberarme de él para poder alcanzar la sabiduría y la plenitud. El positivismo dijo que tenía que pasar todo por el método científico. Por el método científico experimental. Okay. Es decir, medir, contar, pesar, meter las cosas en laboratorios. ¿La del dualismo? Sí. Sí. Pero yo soy una de las dos sustancias nada más. O pura materia o puro... Porque es evidente que en el ser humano conviven las dos. Pero entonces se explican o todo a partir de la materia y el espíritu es un subproducto de la materia, lo que llamamos espíritu no es real, es un subproducto de la materia, o al revés, oye, el alma es el yo real y la materia es un estorbo, es una especie de máquina, es una especie, como diría Platón, de cárcel para el alma. Yo no soy cuerpo, el cuerpo es algo estorboso de lo que hay que desprenderse. Suena un poquito a los maniqueos, ¿recuerdan? ¿Quiénes eran los maniqueos? Los que vieron la película de la que no quieren que les haga preguntas. ¿No era la secta la que se unió San Agustín? Claro, claro. Y lo atractivo, le dicen, oye, es que chispa, la regué en este juicio, condené a una inocente. No es tu culpa, no es tu culpa. ¿Y culpa de quién? De nadie. No es nuestra culpa estar hechos de materia retorcida y mala. Entonces, la materia es algo malo de lo que hay que desprenderse. El espíritu es sublime, ¿no? Sí. 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 Sí, eran dualistas. Igual Platón. Los dualistas pueden, perdón por interrumpir, los dualistas pueden tener alguna tendencia hacia uno que el otro, por ejemplo, los maniqueos. O sea, decían que la materia era algo malo. O sea, quiere decir que para ellos la parte espiritual era lo más importante. Pero puede haber el caso donde sea lo contrario. Bueno, o sea, donde este dualismo caiga más de un lado que de otro. Sí, pero más bien eso ya sería el materialismo, como te decía. Sí, podemos, de hecho así lo he planteado yo. O sea, si yo digo, es que es evidente que en el ser humano hay esta experiencia de cosas espirituales y cosas materiales. Bueno, ¿qué te dirá la visión materialista? No, es que en realidad todo es materia. Eso que llamas espíritu es un subproducto de la materia, del cerebro. De hecho, muchos mantenemos a veces esa postura sin darnos cuenta. Cuando decimos que la voluntad, el libre albedrío, la inteligencia son producto del cerebro. Entonces eso es bien interesante, eso lo van a ver en la antropología, porque el cerebro es un órgano y el cerebro lo tienen los animales y así, pero inteligencia, voluntad y libertad de elegir no la tienen todos, ¿no? Entonces, es que no me queda claro todavía cómo recaerían el espiritualismo y el dualismo. El dualismo y en cómo recaería o qué tiene que ver con espiritualismo y materialismo. Porque si usted me está diciendo que el materialismo tiene en cuenta que más importante es la materia y que el espíritu solo es una parte de esta materia, producto de la materia, si es producto de la materia, entonces, y el dualismo dice lo contrario, entonces, ¿qué es el espiritualismo? El espiritualismo, este énfasis que se le da al decir, oye, el ser humano es espíritu, lo importante es el espíritu. ¿Y en dónde cae la materia? Pues es una especie de cosa de la que te tienes que desprender. ¿Y el dualismo?
Por eso les decía, el dualismo de alguna manera recae, según la interpretación, en espiritualismo o materialismo. Nada más que hace énfasis en, pues ni modos, tengo las dos cosas. Tengo las dos cosas, estoy compuesto de ambas, y entonces, generalmente tiene que darle prioridad a una. Entonces, al fin y al cabo, todos somos dualistas. Todos somos dualistas, pues todos tenemos esta doble composición, sí, pero el dualismo las separa, las opone, pues esta es la diferencia con decir, con lo que te dirá la antropología real, decir, oye, el ser humano es una unidad de cuerpo y alma substancial. Aquí no, te dicen el ser humano está compuesto así, pero es una especie de accidente. El cuerpo sobra o eso que llamas espíritu no existe. Pues esta cosmovisión, o esta visión más bien dualista en principio, termina recayendo en una de las dos. O un materialismo puro que niega que haya algo más que materia, o un espiritualismo que termina despreciando la materia. Entonces, al fin y al cabo, es una idea que solo es como un medio para terminar cayendo en uno o en otro. Sí, la realidad es que sí. Sí, o sea, digo, me preguntas a mí mi opinión, sí. Nada más que, dependiendo del tipo de dualismo, en el caso de Platón, te digo, cae más en un espiritualismo porque dice que el cuerpo es una cárcel para el alma. En el caso, por ejemplo, de Descartes, que se habla de un dualismo mecanicista, dice, pues está el cuerpo ahí, pues para que sea manejado por el alma. No le sirve para nada. O sea, no es que le estorba, no es que sea una cárcel, pero no le sirve para nada, porque se acuerdan de eso de las ideas innatas. Las ideas ya las traigo. Pero ni siquiera para conocer, ni siquiera existe, ahí está. ¿Han visto? Digo, igual me voy a ver así demasiado ruca, pero como ahora hay cosas retro, seguro que hay otra versión de eso. ¿Alguien ha escuchado de Mazinger Z? Si no, es como una serie. Es como una serie muy viejita. Creo que te ibas a contestar, William. Sí, creo que es un anime o algo así. Algo así. No creo que no. ¿Sale perrito? ¿Qué pasó? ¿Sale perrito? ¿Sale quién? No sale perrito. No sale perrito. Son dos así robots que son controlados en la cabecita de la cabina donde el fulanito maneja. Bueno, el dualismo cartesiano, el dualismo mecanicista de Descartes es así, el cuerpo es una máquina y el alma está en algún lado del cuerpo controlando esa máquina, pero así como el robot pues no es la persona, pues igual el cuerpo no es la persona es pensamiento. Es nuestro caparazón prácticamente. Exactamente. Perrito. Entonces les digo, la dificultad o la complejidad de esto es que tú dices, oye, pero esto no es lo mismo que lo otro. Pues hay matices sutiles, ¿no? Cuando hablamos de dualismo, nada más se quiere resaltar que hay dos sustancias aparentemente opuestas, ¿sí? En las que finalmente pues, te puedes terminar cayendo en materialismo, negando que el espíritu sea algo distinto de la materia, o afirmando sí son distintas, pero yo no soy materia, yo soy puro pensamiento, puro espíritu, y entonces cayendo en esa corriente. Qué estresante. Estresante, sí. Perrito. Ok, bien. De hecho, una de las cosas, creo que se las platiqué, que Descartes termina de algún modo, deja el problema ahí, nunca lo pudo resolver. Como él dice que materia y espíritu son sustancias distintas y no se pueden tocar, que es una cosa arbitraria porque se lo sacó de la manga, pues con ese mismo postulado que él puso, pues resulta que el alma no podría controlar el cuerpo. Entonces termina diciendo, no, es que el alma se une al cuerpo en la glándula pineal, pero la glándula pineal igual es materia, y si las sustancias distintas no se pueden tocar, pues es una cosa estresante para mí. Pero es esta división que el plan terminó poniendo énfasis en la sustancia pensante, en el alma, en el espíritu, como le quieran llamar, y diciendo el cuerpo es una máquina. Platón dirá, es mala, hay que desprenderse de ella. Descartes dirá, pues, es inútil para conocer. Me sirve para moverme en la vida diaria,
pero la razón se basta a sí misma. Acuérdense que Descartes es racionalista, ¿no? Entonces, fíjense, racionalista a nivel nociológico, ¿ya? Dualista a nivel antropológico, ¿no? Que termina cayendo en este espiritualismo. Bueno, y el nihilismo, como el término latino del que viene la expresión nihil, que alguien me preguntaba mucho por el nihilismo, me recuerdo, es nada, ¿no? Nada. La vida de alguna manera es un sinsentido. El destino del hombre es nada. No hay sentido ni valores estables, no hay nada de nada. De alguna manera igual es un reduccionismo. Ante esta experiencia de no encontrar o no poder conocer el sentido, terminan negando que haya alguno. Y fíjense, son experiencias reales, lo que decíamos. Oye, que hay dos sustancias de naturaleza distinta a nosotros, sí. Digamos que lo malo es la reducción o la conclusión apresurada. La experiencia de a veces no entender por qué pasan las cosas. Claro, es una experiencia real. Eso no significa que no tenga un sentido. Que haya cosas que se pueden investigar por el método de la ciencia experimental positiva, no quiere decir que todo se puede investigar por ese método. Y que la materia sea chula, hermosa y preciosa, no quiere decir que todo se reduzca a materia. Entonces no es, ay, vamos a negar esto y ya. No, todas estas ideologías que son reduccionistas tienen su auge, pegan, son asumidas porque están tomando una parte de la realidad y esto es lo atractivo. El problema es tratar la parte como si fuera el todo, ¿sale? No vamos a hacernos expertos en estas corrientes, ¿no? Porque hay matices sutiles para su clasificación, pero que me gustaría que tuviéramos esto. La diferencia entre hacer ciencia o tener conocimiento y tener una ideología está en la apertura a la realidad y en el considerar dos cosas. Puedo conocer, pero conozco poco a poco. Me puedo equivocar, pero no todo son equivocaciones. Hallar de alguna manera este equilibrio, porque de algún modo estas posturas son como extremos. Me desespero de que no puedo conocer todo y entonces digo, hay que dudar de todo, como en el escepticismo, ¿sí? Me encantó la materia porque es manejable en laboratorios y puedo comprobar y digo, lo que no se pueda comprobar aquí no existe. Y esas son conclusiones extrapoladas. Ajá. Ese es el asunto que estamos poniendo aquí en cuestión. Y entonces fíjense un poquito para ubicarnos, porque todos estamos en este caldo. Todas estas corrientes tuvieron de alguna manera su auge y había, digamos, en la época del pensamiento llamada la modernidad, coincide un poquito con la ilustración en temporalidad. Había una confianza tremenda en la razón, la esperanza en el progreso, todos seguimos avanzando y así. El positivismo es parte de la modernidad, de hecho. Y en los metarrelatos, ¿qué son estos metarrelatos? Las grandes explicaciones, estas de las que hablamos, ya lo tengo todo explicado. Parte de estos metarrelatos son estas ideologías de las que hablábamos, pero no solo. Esta confianza en se puede descubrir la realidad, se puede explicar. Viene una decepción después, por muchas cosas, factores de carácter político, económico, que generan un drama existencial en la gente que vive la crisis de la guerra y la posguerra. Esto de, oye, la razón, la ciencia va a seguir avanzando para el bien de la humanidad, pero viene las guerras mundiales, la Segunda Guerra Mundial en particular, y el constatar cuántas atrocidades se hicieron en nombre de la ciencia. Si eso ya esa confianza en la ciencia, en la razón, en la explicación, aunque fuera la experiencia y el avance, se ve como fracturado. La contradicción entre estas ideologías que no bastan igual para explicar, pone otro granito ahí en la balanza. Y esta época que llamamos posmoderna se caracteriza justo por una decepción de la razón.
decepción y desconfianza en la posibilidad de conocer. Hablan algunos autores del fin de los metarrelatos, del fin de los metarrelatos. ¿Por qué? Ya no quiero saber de ninguna explicación de la realidad. Esta confianza desmedida nos ha llevado a violencia, a querer imponer a otros. Entonces, es una decepción total ante el fracaso de razón positivista que prometía en parte llevarnos siempre al progreso y al bien, como si el progreso científico fuera necesariamente éticamente bueno, y no es así. Viene esta decepción de la razón y esta desconfianza. Y entonces de decir, lo podemos saber todo, lo podemos explicar todo, se cae de nuevamente en este extremo que ya habíamos visto en el escepticismo de, pues es que en realidad no podemos saber nada con certeza. Y ya más que una postura de hay que dudar de todo, hay ciertos dejos de escepticismo, pero sobre todo hablamos de este pensamiento débil que tiene esta bonita intención de decir, oye, este pensamiento fuerte donde hay explicaciones, donde hay verdad y unos se la quieren imponer y luchan en nombre de ella, causa guerras, pues entonces vamos de alguna manera a decir, no hay ninguna explicación verdadera. Todo es relativo. Y les digo, somos hijos de nuestro tiempo. Esto no pocas veces a lo mejor ha pasado por nuestra cabeza. Pero es eso, es el pensamiento débil que sea de alguna manera apuesta por el relativismo. Todo es relativo, no hay ningún comportamiento que sea más válido que otro, no hay ninguna cultura que esté en un mayor nivel que otro, no hay ninguna opinión que tenga más validez que otra. Todo depende de cada quien, nada es verdad, nada es mentira, todo depende del color del cristal con que se mira, así, ¿no? Retoman muchos aspectos de cosas que ya habíamos revisado antes, pero con una fuerza tremenda en la que no hay ninguna explicación que pueda yo decir es válida. ¿En nombre de qué? Pues en nombre de una tolerancia al menos aparente. Entonces, Perdón, maestro, pero ¿qué es un metarrelato? Estas grandes explicaciones de la realidad. Como el racionalismo, como estas ideologías que habíamos visto, son ejemplos de metarrelatos. O sea, yo nunca más voy a ver, ya no se van a generar más. También el realismo, que es nuestra perspectiva, oye, también sería para la visión un metarrelato. Yo no te puedo decir que está bien y que está mal, que es verdad o que no es, porque pues lo que estamos buscando es tolerancia. El afirmar, según esta visión, que hay cosas verdaderas y no las hay, pues conduce a pleitos y a violencia. ¿Sí? Recuerdo, estamos viniendo de una crisis existencial tremenda, de una decepción en la que se creía la ciencia nos va a llevar siempre adelante al progreso, y se cometen atrocidades en nombre de la ciencia, la bomba atómica, las guerras, todo esto, el holocausto nazi, y entonces lleva a la gente a decepcionarse del poder de la razón, del poder de la ciencia, y pues se instaura este pensamiento débil, ¿no? Digo, características igual encontramos en nosotros, este relativismo, es que todo depende de cada quien. Es que eso cada quien, de hecho en los trabajos le hay un poquito de eso, ¿no? Es que pues la moral pues depende de lo que cada quien piense, ¿no? Es que la existencia de Dios depende de lo que cada quien piense. De hecho alguien me ponía, no, Dios es lo que la gente piensa, ¿no? Entonces es muy típico de nuestro tiempo. El sincretismo, eso es para mí una de las cosas más interesantes de analizar, porque ¿cuál es la característica del sincretismo? Toma de distintas fuentes, distintos elementos. Que eso es lindo, oye, tomar lo verdadero de donde venga es hermoso. Eso no es necesariamente una actitud sincrética. Pero cuando los elementos que tomo son contradictorios entre sí, pues es una muestra de este pensamiento débil. No tengo un criterio sólido, no hay coherencia, y asumo elementos de distintas culturas, distintas opiniones, que incluso son opuestos. No los podría yo sostener seriamente al mismo tiempo,
si lo reflexionamos. Y entonces puedo encontrarme pues cosas bien interesantes hoy, por poner un ejemplo. Personas convencidísimas de que lo natural es lo mejor. Lo natural es lo mejor y lo natural y lo natural. Y me meto con un tema interesantísimo y delicado, que es esta cuestión de la sexualidad. Pero, tómate tu pastilla, tu píldora, es decir, químicos para esta cuestión. Oye, pero no que lo natural y hay que renunciar a lo artificial y no hay contaminar, pero no dudo en contaminar mi organismo. Y a lo mejor nunca lo he razonado. Asumo simplemente porque resulta útil al momento, pero en realidad si lo razono, oye, pues mi cuerpo es naturaleza también. ¿Qué estoy haciendo con esto? ¿No? Igual, por ejemplo, es que esto de las religiones, pues son puros inventos de gente supersticiosa, pero voy a que me lean las cartas. Voy con el, no sé, hacedor de milagros, ya no sé ni cómo se llama. Horóscopos. Las manos, el horóscopo, lo que fuera. Y entonces, oye, es que no son cosas sostenibles al mismo tiempo. Lewis, este autor que acaban de leer, menciona, él prevé, imagínense desde cuándo, y se va a llegar una época en la que vamos a tener científicos brujos. Nada más contradictorio, ¿no? Pero es que por una parte la ciencia, y por otra parte, la cuestión supersticiosa. Es que si veo un gato negro, oye, está más difícil creer en todo eso que hablar de Dios, porque aparte de Dios se puede llegar por la razón. Pues esto de yo no creo en nada, pero me creo todo, son cosas que de repente encontramos combinadas. O esta sensibilidad que hay hoy para los animalitos, porque son seres vivos. Pero estos mismos que son súper sensibles a los animalitos, maltrato animal, en las redes los puedes ver. Ojalá que te mueras desgraciado por maltratar a ese perro. Y dices, oye, este tipo de contradicción, de un respeto por la vida, pero selectivo, de repente saca de onda, ¿no? Mucha sensibilidad No son para congruentes. los demás seres, pero para el ser humano no, ¿no? Entonces, No hay congruencia. Claro. Incongruentes hemos sido los seres humanos desde que existe la humanidad, pero hoy es como de una manera más sistematizada. Es decir, no pienso, no razono si estoy siendo consecuente con lo que digo sostener, con lo que digo defender, sino que lo asumo porque se siente padre. Se siente padre ser ecologista aquí y siento que tengo derecho de desearle la muerte al vecino, ¿no? Entonces, es esto. ¿Qué tiene que ver mucho, igual con esto que he puesto acá, el emocionalismo y el sensualismo? De hecho, a veces hablamos así. Es que yo no siento que tenga nada de malo. Cuando ustedes lleven ética, pues esta será una de las cosas que poner en su lugar. Oigan, sentimos, obvio, pero el bien y el mal no se siente, se conoce. Es que yo no siento, pateé y te rompí la nariz, pero yo no siento que tenga nada de malo. Yo no siento que haya hecho mal, no sé, vender las respuestas del examen. Yo no lo siento. Hasta me siento feliz porque me pagaron bien. Oye, pero eso no tiene nada que ver con que sea bueno o malo, ¿sí? Entonces, mucho nos guiamos por las emociones y claro, ustedes ya sabrán qué pasa con la posverdad aquí. Si hay alguien que quiere lanzar una mentira emotiva, pues somos presa fácil. Si nos mueven ahí la emoción, es muy sencillito identificarme con algo sin haber razonado, ¿sí? El consumismo, esta necesidad de satisfactores inmediatos, la inmediatez, quiero una satisfacción inmediata, pues igual está muy relacionada con este consumismo. Compro porque quiero llenar de manera rápida algo. Y con los clics de la computadora nos la ponen más complicada igual a los maestros. Oye, quiero que el maestro me diga ya qué es y ya, y te deja de tanto rollo. Pues sí, ¿no? La cultura del menor esfuerzo. Oye, quiero obtenerlo rápido. Estudiar, hacer el análisis, hacer el trabajo, pues me va a dar trabajo. Y todos estamos en esta dinámica. Es un ambiente, de alguna manera, en el que pues nuestra existencia ocurrió, que no quiere decir que sea la mejor. Y el pragmatismo, básicamente, pues es eso, que es lo que voy a hacer, lo que me dé resultado. Y a veces sin detenerse a pensar, sí, es bueno, es malo, es justo, es injusto, es lo que me da el resultado que estoy buscando. ¿Sí?
el mejor resultado con el menor esfuerzo. Okay. Bueno, lo gracioso aquí es que se supone que esto es en nombre de la tolerancia. Yo les decía, el pensamiento débil, al menos, digo, nosotros lo vivimos a lo mejor porque estamos en este caldo de cultivo, pero hay teóricos, Gianni Battimo es uno de los filósofos que plantea la necesidad de pensamiento débil como una rebelión contra lo que hubo antes, y dices, bueno, esto es por la tolerancia, ¿no? Todos debemos ser tolerantes, así que no hay que darle prioridad a una manera de pensar sobre otra, a una cultura sobre otra. Pero fíjense qué gracioso. Dice, no hay valores universales, pero todos debemos ser tolerantes. Entonces, ¿la tolerancia es un valor universal? ¿Sí me explico con esto? Cuando sostenemos algo que es contrario a la verdad, nuestra propia lengua nos traiciona. Entonces, si yo digo, es que no hay valores universales, pero todos debemos ser tolerantes, pues quiere decir que sí hay valores universales. Así de sencillo. Al menos la tolerancia. ¿Ok? Gracias por el aviso, Sofía. Entonces, está muy, muy simpático esto. Es otro tema que me apasiona muchísimo, pero que pues ya se nos acabó el tiempo. Nada más hasta aquí llegaría el examen. Características de la posmodernidad. ¿Qué es lo que proponemos? Oigan, un equilibrio. Hay que recuperar valorar lo bonito que ha traído. Igual la posmodernidad tiene aspectos positivos, esta valoración de los sentimientos, conciencia que no puede imponer, pero hay que hallar este equilibrio entre lo objetivo y lo subjetivo, y es lo que pretende el realismo. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado para no quitarles más tiempo. ¿Sale? Hasta aquí en el examen, lo vamos a ver con calma en la siguiente sesión. Gracias por su paciencia, por sus preguntas y por aguantar hasta esta hora que me pasé. Cualquier cosa, pues nos vemos la siguiente sesión. ¿Sale? Sí va a subir esta presentación, ¿verdad? Sí, la voy a subir. Gracias. Posas. Cuídense muchísimo. Perfecto. Adiós.